noches amigos, bienvenidos a La Otra Realidad. Hoy viernes 7 de agosto del año 2020, este es tu amigo Andrew Álvarez, compartiendo con ustedes acá siempre el análisis y la discusión de asuntos de la mar de interesante que obviamente nos incumbe a todos aquí en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Recuerden que más adelante el ingeniero Orlando Plas también se estará integrando a la discusión de La Otra Realidad. Gracias como siempre por su apoyo y por compartir este video también con quienes quieran pues ver más allá de lo aparente. Bueno, incidentes en todas partes del mundo, esto está convulsionado, todavía sigue la investigación en Beirut y esto va a continuar porque definitivamente esta explosión tiene mucho, pero que mucho que discutir y mucho en la cola, como diríamos nosotros, está como los cometas, una cola enorme. Hasta este momento pues tanto el primer ministro como el presidente del Líbano han indicado de que no descartan la posibilidad de un ataque contra este centro de almacenamiento que había precisamente allá en los muelles de la ciudad de Beirut. Pero por otro lado, en estos días las protestas nuevamente se han reanudado en esta ciudad. Y me explico. O sea, la historia de Beirut es sumamente complicada y lo que está ocurriendo allí en la actualidad también. No es un país que ha venido de más a menos. La economía del país está en los últimos años deteriorándose rápidamente, la situación social también. Luego de haber estado prácticamente 15 años en guerra civil, se había estabilizado. Recuerden que este es un país que está dividido en varios credos. Ahí usted tiene cristianos, tiene musulmanes, tiene judíos, entre otros grupos más minoritarios que componen ¿no? parte de las etnias que están dentro de Beirut. Pero lamentablemente Beirut está entre los primeros países en corrupción en el mundo. Es terrible la situación que hay. Es un país que concentró ¿no? básicamente su economía, gran parte en el turismo, gran parte también en exportación de productos y en la actualidad, pues únicamente el 5% de la población de este país, del Líbano, pues se enriquece precisamente con lo que llega del exterior, con ese intercambio económico. La deuda es enorme y el 95% de la población vive en márgenes prácticamente ya rayando en la pobreza. Este incidente, esta explosión, haya sido un accidente, un atentado, un sabotaje, lo que finalmente la investigación pueda describir, ha hundido aún más al Líbano, ha puesto en una condición crítica a Beirut, donde gran parte de la ciudad fue destruida y donde 300.000 personas se han quedado desplazadas, es decir, sin hogares. Esto sumado a la cantidad de muertos que ya alcanzan 160 personas y sobre 4.000 y pico de heridos, pues definitivamente pues, es un cuadro sumamente dantesco. Y si pensamos ¿no? y buscamos lógicamente lo que estaba pasando en el Líbano como en tantas partes del mundo, pues usted encontrará que tenían una crisis también con el COVID-19, o sea, la pandemia había impactado ¿no? los centros, por ejemplo, de salubridad, los hospitales, los dispensarios médicos en este país y estaban abarrotados con personas enfermas con COVID-19. Ahora pues, luego de esto que ocurrió el pasado martes, 4 de agosto, pues deben estar aún más todavía comprometidos los recursos de salubridad del Líbano. Así que vamos a echar un ojo en aquel lugar. Hasta este momento, Israel, al igual que los Estados Unidos o cualquier otra nación que haya podido ser sospechosa, ¿no? o visto como sospechosa de este ataque, han indicado que ellos no tienen que ver absolutamente con nada de lo que ha sucedido allí, que eso aparentemente fue un mal manejo de materiales explosivos y que pues, parece haber sido un accidente. Esa es la posición de Israel, de los Estados Unidos en estos momentos. Aunque el día en que esto ocurrió, el pasado martes, el presidente Donald Trump, en su infinita sabiduría, declaró que él creía que esto era una bomba, que esto había sido un ataque. Claro que ahí obviamente ponía entredicho a Israel, que es su mayor aliado en el Oriente Medio, incluso la única democracia allí activa. Y por otro lado, pues el Pentágono corrige al presidente Trump y le dice que no hay evidencia de un ataque, que no se sabe si fue una bomba, que es muy prematuro para indicar esto. Pero usted sabe que este caballero siempre ha disparado la baqueta y sus seguidores le creen cualquier disparate a la hora del día en que lo diga. Pero bueno, importante también señalar lo siguiente. Sí se sabe por parte de la inteligencia israelita, el Mossad, de que junto precisamente a estas 2.700 y pico de toneladas que había allí de nitratos amoníacos que estaban almacenadas desde el 2014 en esta región o en este sector del muelle, habían misiles almacenados alegadamente de Hezbollah, ¿no? La gran milicia armada, una milicia mucho más poderosa que el ejército del Líbano y que supuestamente y alegadamente tenía allí al lado misiles guardados.
¿Qué pudo pasar aquí? No se sabe. Tal vez realmente fue un ataque contra los misiles y luego no, pues desencadenó esta enorme explosión cuando obviamente los nitratos de amoníaco pues entraron en contacto con el fuego, con el estallido. Vaya usted a saber. La realidad es que en estos momentos en que yo le hablo a ustedes, hay protestas en Beirut, hay levantamientos, ¿no? Pedradas, molotov, personas protestando, no contra Israel, no contra Estados Unidos, no señor, contra el gobierno de Beirut por su irresponsabilidad, por haber permitido que esto haya estado almacenado allí desde 2014, desde que el barco Rush, que fue un barco que fue tomado, ¿no? y su mercancía pues fue confiscada por el gobierno del Líbano allá en el 2014, había estado allí eso almacenado, tal vez sin ningún tipo de protección, tal vez puesto a la intemperie. Vaya usted a saber la manera o la forma en que esto se protegió, si es que se protegió. Por ende, el pueblo ha salido a las calles a protestar directamente contra su gobierno, cosa que ha pasado anteriormente, o sea, en los últimos meses y años, la inestabilidad política por la corrupción, ¿no? y por la caída del valor de la moneda en el Líbano y todo lo que se ha suscitado en ese país, pues ha llevado a que se han destituido presidentes y se ha sacado gobiernos del medio. Y los que están ahora obviamente controlando el país pues se ven amenazados ante los señalamientos que hacen tanto la oposición política como las personas, los ciudadanos en las calles, responsabilizándolos directamente del accidente o del incidente si finalmente fue sabotaje lo que se descubra. Lógicamente, al gobierno actual, a su presidente y a su primer ministro, le conviene que alguien diga que esto fue un ataque, de que surja de manera como sea, ¿no? La evidencia que sugiera directamente un sabotaje o algo de un país externo o de un enemigo militar o político del Líbano, porque es lo único que podría salvar sus cabezas, vea más allá de lo aparente. Así que aquí hay muchas cosas implicadas, definitivamente. Hay muchos intereses y el Líbano es un país que prácticamente está casi desintegrado. Me explico brevemente. No solamente por las guerras civiles que hubo entre cristianos y musulmanes, no solamente por la actividad de Hezbollah, no solamente por el conflicto con Israel, no solamente por las implicaciones que tiene lo que está sucediendo en Siria y la intervención de Hezbollah y otras agrupaciones que surgen del Líbano para intervenir en la guerra que hay en Siria. O sea, hay muchas cosas involucradas y como hemos dicho, sobre todo la corrupción. Busque usted en la lista de los casi 40 y pico países que están dentro de la corrupción, el Líbano está entre los primeros 6 más corruptos del mundo. Así que hay una problemática grave, profunda de raíz en este país. Y esto pues había que mencionarlo porque hemos visto ya videos que han sido lógicamente editados, videos fabricados de misiles cayendo, de bombas, inclusive de un pájaro pasando y diciendo que es un misil, entre tantas cosas más. O sea, la falta de respeto a la inteligencia es grave y la gente, lamentablemente, en todo el mundo, o sea en YouTube, o sea en Facebook, o en cualquiera de las plataformas que utilice, se han dedicado a fabricar este tipo de cosas y a distorsionar la verdad. Eso es desinformación pura y no podemos permitir definitivamente que esto siga contaminando el medio en que todos nosotros tratamos de informarnos de lo que pasa en el mundo, porque entonces la Internet se convierte no en una herramienta, sino en un estorbo para conocer, para aprender, para saber. Es lamentable, pero son cosas que están sucediendo y en infinidad de ocasiones anteriormente ha pasado de la misma manera. Así que vamos a echarle el ojo precisamente a cuáles son las versiones oficiales, qué es lo que la investigación pericial puede dar, ¿no? Porque aquí pues definitivamente hay que hacer un estudio forense de explosivos y hay que ver esto de diferentes perspectivas. Y se supone que en algún momento ha pedido ayuda el gobierno del Líbano, allá en Beirut, para que puedan venir comisionados a investigadores de diferentes partes del mundo a hacer obviamente un estudio sobre qué pudo haber pasado realmente en aquel lugar. Y es importante porque la región del Oriente Medio definitivamente está bien inestable y en cualquier momento las cosas podrían empeorar mucho más de lo que han estado hasta la actualidad. Pues bien, otras cosas que hay que hablar, aparte de las explosiones, son los incendios. Hay incendios en diferentes partes del mundo, aparentemente pues como que se puso de moda esto, incluso acá en Puerto Rico tuvimos también un incendio en un edificio acá público en el día de hoy. Pero bueno, grandes incendios están ocurriendo en el mundo nuevamente, al igual que el pasado año. Incluso, para que usted vea cómo la prensa da destaque o no a ciertas noticias, cuando conviene unos intereses en particular, o cuando tal vez lo que se quiere es cargar unas noticias mayores que otras. Fíjese que inclusive el COVID-19, aunque sigue discutiéndose la pandemia y es de preocupación internacional,
hay otros temas que están en estos momentos pues cubriendo las noticias internacionales. Por ejemplo, la explosión de Beirut, obviamente, fue reciente. Las noticias relacionadas con las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, que han ido desplazando completamente la información que está surgiendo en esta nación, en los Estados Unidos, porque definitivamente en estos momentos es crítico. Estados Unidos tiene más contagios que nunca en estos momentos y más muertes que nunca en estos momentos, pero se trata de echar eso a un lado. Incluso se dice que ha mejorado, ¿no?, el desempleo en Estados Unidos. De 11% que había de desempleo ha bajado a 10,4%. Y esto dicen, bueno, una recuperación de 1.8 millones de empleos más que los 22 millones de empleos que se perdieron por la cuestión del cierre y lógicamente, ¿no?, la pandemia del COVID-19. Pero esto es todo nuevamente, esto es todo demagogia, no se llama engaño, despierta durmiente, vamos a ver las cosas más allá de lo aparente. Estamos en plena carrera eleccionaria. Las últimas semanas y meses, o meses y semanas de que se decidan las elecciones en Estados Unidos, lo mismo está pasando en Puerto Rico. Los recursos económicos de los medios de comunicación, es decir, noticias, lo que sea que se publique, espectáculos, todos están utilizando precisamente el único modo económico que hay de poder pagar sus auspiciadores. Y esto es que los anuncios políticos, la payola política, despierta durmiente. A lo que voy. Ahora mismo usted se da cuenta que no hay muchas campañas económicas. Cuando digo campañas económicas es que a través, ¿no?, de los medios de comunicaciones o de las formas o maneras de tener anuncios, ¿no?, la mercadotecnia, no hay muchas personas anunciándose, han bajado. Si usted ve las ganancias de radio y televisión, inclusive internet, han bajado muchos productos. ¿Por qué? Porque están cerradas las compañías, se han roto, ¿no?, las líneas de distribución, entre tantas cosas más, y la oferta no es la misma que había antes del COVID-19, antes de la pandemia. Por ende, ¿qué está sucediendo? Pues simple, los anuncios políticos son los que en estos momentos están pagando la pauta. Me explico. Son definitivamente los auspiciadores principales para medios de noticias, para programas de televisión, programas de radio y, como he dicho, de internet, en Facebook o específicamente en YouTube. Son los anuncios. Usted entra y va a encontrar inmediatamente un anuncio que se respeta. Si entra en YouTube un anuncio político es lo primero que le surge. Vea si eso no es así. De la misma manera, radio y televisión pues están auspiciados precisamente por los políticos que están en campaña, en primaria o los que van para elecciones. Y eso en Puerto Rico y en Estados Unidos es exactamente igual. Ya usted ve que hay otras compañías que ya no están anunciándose mucho. ¿Por qué? Porque han bajado sus ventas, porque lamentablemente hay una limitación de movimiento económico y de movimiento físico de la población. Es elemental. O sea, no hay que analizarlo mucho, no hay que saber demasiado para darse cuenta de que esto está pasando. Pues bien, digo esto porque hay noticias que sí son importantes. Y echar a un lado el COVID-19 por la cuestión, obviamente, de la política partidista, es un peligro, porque está en todo su apogeo el contagio, y esto no es una falsa bandera ni nuevamente un cuento chino. El que siga creyendo eso sigue desinformado y sigue desinformando a los demás, y obviamente no tiene respeto por el intelecto ni por la verdad. Y esto hay que aclararlo, le guste o no le guste, hermano, hay que aclararlo. Definitivamente, aquí no vamos a ver cuáles son al final del camino los grandes intereses que han ganado, que sabemos que van a ser farmacéuticas y otras corporaciones más, lógicamente. Pero tampoco vamos a estar inventando una historia sacada de la ciencia ficción. ¿China se ha aprovechado de las circunstancias? Sí. Y sigue obviamente bajando sus números de contagio, aunque allá aparentemente surgió una nueva muerte relacionada con la peste bubónica. Pero la peste bubónica jamás ni nunca se va a propagar como se propagó allá en el siglo XIV, en el siglo XV. Nada que ver con eso, mi amigo y mi amiga. ¿Por qué? Porque simplemente la peste bubónica necesita de unos vectores particulares, las ratas, los ratones, el piojo. Y en la actualidad se puede curar la peste bubónica. ¿Con qué? Pues simplemente con antibióticos. Así que ya no es realmente un reto para la humanidad. En cambio, los virus, en este preciso instante, el coronavirus 19, que es el que más ahora nos llama la atención, todavía está sin cura y sin prevención. Todavía estamos viendo cuándo aparece finalmente, realmente, la famosa vacuna de las que tantas que se están experimentando y probando. Ahora, incendios tenemos en África en estos momentos y usted no escucha nada de eso. Sí, grandes incendios en África. Ajá. Tenemos en estos momentos en el Pantanal, en la región del Pantanal del Amazonas, ¿no?, que es una gran zona que coge hasta Bolivia, Brasil, diferentes países. Hombre, en estos momentos, según los números oficiales que se tienen, los incendios en el Amazonas se han triplicado mucho más que los del año pasado. Y ahí vamos, despierta durmiente. El año pasado, ¿cuáles eran las noticias de discusión a nivel internacional, a nivel mundial?
Los fuegos del Amazonas, o ya se nos olvidó. Y los fuegos en África, pero especialmente en el Amazonas. Pues bien, la información es que se han triplicado, son 3 veces más los fuegos este año que los del año pasado. Pero debido al COVID-19, debido a todos otros tipos de incidentes que están sucediendo y distracción, pues definitivamente, pues esta noticia no corre mucho. A la misma vez que hay estos incendios en el Amazonas, tenemos incendios en California, enormes incendios al norte de Los Ángeles, allá en California. Y de eso usted tampoco oye hablar mucho, porque aquí las noticias son seleccionadas de acuerdo a los grandes intereses que pueden mover las redes de comunicaciones en el mundo, a los que tienen obviamente las conexiones y quieren que unas cosas sean las que tengan prioridad sobre otras, crear issues. Y la política ahora partidista es el issue principal en Estados Unidos, porque es lo que realmente al final de cuentas controla el aparato, la gran corporación económica de la nación. Vamos a una pausa y regresamos nuevamente en el segundo segmento con la otra realidad, hablando de otros asuntos y profundizando mucho más en lo que pasa en nuestro mundo aquí ahora. Así que, ¿sabes qué? Llévatela, pégala, Puerto Rico.